Bueno, vamos a ver qué piensa el doctor José Eliseo Almanzar sobre ese particular. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar a nuestros televidentes y empezar diciendo que una ley es un proceso político. En eso debemos estar claros. Y especialmente leyes como esta que tratan sobre aspectos que han sido utilizados políticamente en las coyunturas actuales. Para nadie es un secreto que esta administración llegó al poder bajo la premisa o con el compromiso con la ciudadanía de reducir, controlar, combatir, perseguir la corrupción. Ahora, ¿cuál es la situación en la que nos encuentra esta ley? Bueno, lo primero es que hay un criterio que está muy arraigado en la sociedad dominicana, donde transfiere la corrupción o coloca la corrupción administrativa como un fenómeno eminentemente público, sustrayendo a lo privado. O sea, hasta hace prácticamente nada de tiempo aquí, cuando se hablaba de corrupción, se hablaba de los políticos. No se hablaba de los empresarios. Yo tuve una comparecencia aquí hace un par de semanas y cuando leímos el catálogo de infracciones fuentes de la extinción de dominio o que pueden ser objeto de extinción de dominio, vimos que de 30 títulos que tenía, que quedaron reducidos a 27 en esta nueva versión de la ley que fue aprobada, solamente uno versaba sobre la corrupción administrativa. Los otros 29 que estaban ahí eran hechos que se cometían en el ámbito de la esfera privada. Los tres que sacaron, ¿cuáles fueron? Bueno, se eliminó, déjame buscarlo, se eliminó el de la retroactividad, sí, obviamente. No, porque eso se eliminó en la parte de las definiciones de la ley. Okay. Se eliminó retroactividad, retrospectividad, y todas las formas y los términos. Elusión fiscal también se eliminó, supongo. Sí. Se puso delito tributario. Se le cambió la nomenclatura. No, porque la elusión fiscal nunca estuvo. Lo que se dejó en la ley son los delitos. El PLD quería que estuviera la elusión fiscal, es que la elusión fiscal no está tipificada como una conducta. Sin embargo, se dejó el enriquecimiento injustificado. Pero me gustaría que volviera sobre la parte que usted mencionó, sí, en el sentido de que de tantos artículos, de 27, solamente uno hablaba por supuesto, de corrupción administrativa. Por supuesto. Y entonces, lo voy a leer todo para que tanto ustedes como nuestros televidentes entiendan qué es lo que está pasando aquí con esto, porque no es... Sí, porque esto tenemos que fondearlo. El mantra bajo el cual se aprobó esta ley fue recuperar lo robado. Eso era lo que se decía. Sí, eso es lo que quería la gente también. Todavía el presidente ayer, en el acto de promulgación, dijo que el patrimonio que está en los bolsillos de unos pocos volverá al pueblo dominicano, como si la ley se fuese a aplicar de forma retroactiva. Porque no solo se eliminó la retroactividad, sino que se colocó un vacatio legis para que la ley entre en vigencia dentro de un año. Así fue. Sí. ¿Cómo? O sea, así fue, pero tú no sabías eso. No solo se eliminó, y repito, no solo se eliminó la retroactividad, la retrospectividad. Entonces, la pregunta mía, ¿qué sentido tiene en este contexto? O sea, la aprobación de la ley. Lo que dijo el presidente de que, sí, y a los funcionarios actuales que si roban para la cárcel, es si roban después de un año. O sea, tienen todavía un año supuesto, para porque robar. La ley entra en vigencia el final de julio, ayer estábamos a 28, el 28 de julio de 2023. Doctor, excúsame la interrupción. Todos sabemos, porque aquí nadie, como dice, aquí nadie se chupa el dedo del pie derecho, como dicen, que esta ley fue puesta en contexto para su aprobación bajo la égida de la influencia de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe eso, de alguna manera. O sea, Estados Unidos, como parte de las recetas legislativas que vienen en este país, como fue el código, por ejemplo, el Código Procesal Penal y otras leyes, que todo el mundo sabe que son de factura estadounidense. ¿Qué sentido tendría entonces aprobar una ley de extinción de dominio donde
no va a tener un carácter de retroactividad y por tanto todas esas personas que están siendo procesadas en este momento por corrupción, fundamentalmente en el Estado y también ligada al sector privado, ¿cómo entonces, qué sentido tendría la ley? Entonces, si esto no se va a enfrentar. Pero vamos a ponerlo en contexto. Usted habla de personas ligadas al sector privado que están siendo procesadas. ¿Cuáles son esas personas? Entre otras. Bueno, ahí está el caso de la Porque, rigiéndome por la acusación del Ministerio Público. Sí, claro. Aquí tenemos el caso de Medusa. Claro, pero ahí... Donde individuos, incluso un funcionario público que acaba de tomar licencia, se le acusa junto a su hijo, entre otras cosas, aunque él no esté procesado, sí. Digamos, en una alianza corrupta, desviar fondos del Estado a través de obras. Bien. O sea, robarse fondos del Estado a través de obras. O sea, entonces esta ley, si estamos aprobando, porque es lo que yo no entiendo, si estamos aprobando una ley de extinción de dominio y estamos en un proceso como de yo no sé cuántos casos de corrupción, donde se supone que debería ser recuperado el patrimonio eso no público, van incluido, entonces yo me pregunto qué sentido tiene esta vaina. No van incluidos porque hay otros tipos penales legales que pueden serle aplicados, como la ley de lavado de activos, por ejemplo, que todo en esos expedientes que usted menciona están tipificados como muchas de esas infracciones, muchas de esas personas están sindicadas por lavado de activos. Pero en cuanto a esta ley, que es donde estamos, yo quiero... Eso es lo que se llama el caso Medusa es una alianza público-privada al revés. Sí, pero en el caso Medusa, si usted ve la lista de imputados y cuando usted la limpia y le pasa el sedazo, usted se da cuenta de que ahí hay muchas, y usé hace un par de semanas estuve aquí, la figura literaria de la pistola de Chekhov. Ahí hay mucha gente que está mencionada con conductas descritas, pero entonces ni son acusados, ni son testigos, ni son víctimas, no son nada. O sea, no aportan nada al elemento principal que es describir una conducta. Un ejemplo es Sergio Vargas, por ejemplo. Por ejemplo. No, hay docenas. Pero no nos vayamos con Sergio Vargas nada más. Y Lisandro Macarrillo. Lisandro Macarrillo lo mencionan más que al hijo. Por eso. No está ni como testigo ni pero como lo mencionan más que al hijo y no está en el proceso. No está ni como testigo ni como imputado. A él lo mencionan más que al hijo. Ese en literatura es un arma de Chekhov. Está ahí, es un elemento que está en la escena, pero no aporta nada al final. Entonces tú puedes perfectamente haberlo sustraído, o sea, no haberlo mencionado y no pasaba nada, porque al final no se hizo nada con él. Pero mientras tanto, entonces la reputación del que mencionaron ahí ya está lesionada. Claro, porque entonces se patrocina al mismo tiempo una campaña de difusión de todos esos nombres de personas que no han sido imputadas. Entonces, decía Balaguer, y eso está en su libro Un cortesano en la era de Trujillo. Memoria de un cortesano. Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, que citando a D'Annunzio, que un intelectual italiano conservador, que decía que el primer derecho humano es el derecho a la buena honra. Claro. Entonces, para los que no somos conservadores, el primer derecho humano es el derecho a la vida, pero bueno, es un derecho importante porque sin honra, sin reputación, la vida realmente un derecho, se convierte en una muerte en una muerte en una muerte social. La honra y el buen nombre es un derecho que trasciende a la vida del ser humano. Que trasciende a la vida. Claro. Porque aún después de muerto, la gente habla bien o habla mal de ti. Es más inmanente. Claro. Tal vez en el catálogo de los derechos, en el contrapeso, no puede estar por encima del derecho a la vida como un derecho de primera generación, pero sí es muy importante. Entonces Balaguer decía, citando al anuncio, que el derecho a la buena honra es el primer derecho humano. Entonces, en este caso, esas personas que han sido mencionadas, pero no están formando parte del proceso, entonces le ha sido arrebatado un derecho fundamental. Por supuesto. Pero yo quiero volver al catálogo de infracciones que sobrevivió para que se vea la gravedad de esto, que lo señalábamos anteriormente, pero se quedó así. O sea, fue aprobado hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio. A los efectos de esta ley serán considerados como hechos ilícitos que
que pueden dar lugar a la extinción del dominio de los bienes de acuerdo con las causales de procedencia los siguientes. 1. El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Bueno, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, hacemos un punto ahí. O sea, una persona que tenga una porción X de sustancia controlada va a ser sujeto o pasible de sanciones de esta ley como si igual que un narcotraficante que mueva toneladas de... O sea, porque esto ¿y qué tú vas a recuperar con un traficante? Con un microtraficante. Es un consumidor. Con un microtraficante. Es un micro, esos son de los de barrio, que te venden 2 o 3 porciones de marihuana. Aquí se replicaron. Esos son a veces hasta motoconchos. Sí. Exacto. Se replicaron las mismas falencias que tiene la ley 5088, que castiga a muchísima gente con porciones que son ridículas. Doctor, hay muchas preguntas. Vamos a ver los otros tipos penales. Así mismo lo dice, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, cualquier infracción, o sea, ni siquiera las enumera, dice cualquiera. Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales. Trata de personas, incluyendo explotación sexual de menores, pornografía infantil, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales, falsificación de moneda, valores o títulos, estafa contra el Estado, y ese es el título el que se refiere a la corrupción, que es el numeral 11 del artículo 6. Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ahí sí, eso es lo que quiere la gente. Eso era lo que se quería. Soborno transnacional, delito tributario, que es lo que hablábamos hace poco de los temas fiscales, estafa agravada, contrabando, piratería y piratería de productos. Pero volvemos otra vez al punto. Usted puede usar una cartera, un cinturón, unos zapatos que sean imitación. Usted está cometiendo un delito de piratería. Usted compró una película pirata, por ejemplo. Entonces, esto hay que ajustarlo. Eso es demasiado amplio. Una ley de extinción de dominio es para quitarle el dinero al crimen organizado, a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos, más nada. Es retroactivo, carajo, porque ¿qué sentido tiene Pero esa ley? Retroactivo no podía ser como ley, tenía que ser por una reforma constitucional. Pero yo le quiero hacer 2 preguntas cuando usted concluya. Entonces, pero en eso, antes de que continúe, en esto yo planteé aquí, si se quiere una ley de extinción de dominio real, no esa que se aprobó, una ley de extinción real que responda a lo que quiere el pueblo, de que se recupere lo robado, entonces había que esperar un mejor momento que pudiera darse una concertación para una reforma constitucional que excepcionalmente la Constitución permitiera, hasta en un dispositivo transitorio, que las leyes que rigen para recuperar dineros públicos o para crímenes de lesa humanidad, o sea, para determinados tipos, pudiera haber una ley que aplique la retroactividad. Si se ponía en la Constitución en base a un pacto político, así tenía sentido, pero se quiso festinar esto para hacer el show de que se aprobó la ley de extinción de dominio y no se ha aprobado de la forma que se requería y que requiere la sociedad. Mire, yo le quiero hacer 2 preguntas para que usted la conteste en el momento que considere de lugar, debido a la falta de tiempo. 2 preguntas que usted la puede contestar en una. Primero, ¿a qué usted atribuye que esa ley haya sido aprobada de esa manera? Desde mi punto de vista, una ley mostrenca. Segundo, ¿hay elementos reales que en esa ley, que a la luz de una interpretación que pueda hacer el Tribunal Constitucional, pueda ser derogado alguno de sus artículos por este alto tribunal? Bueno, termino de leer y contesto las 2 preguntas. Ok. Numeral 17, delito contra la propiedad intelectual. Donde, o sea, todos los delitos. Los delitos graves, los delitos, si la misma ley que regula esa materia
tiene un sistema de infracciones más grave y menos grave, y no todas están sancionadas con la misma pena. O sea, aquí no están descritas las conductas. Delito de medio ambiente. O sea, yo corté 5 árboles. Y ya por eso puede perder su finca. Sí, yo puedo perder la finca. No. O sea, eso es una ley que tiene muchos aspectos disparatos. Testaferrato, sicariato. El sicariato no está sancionado en la legislación penal dominicana. No está tipificado. No está tipificado. Está mencionado en la ley de lavado de activos. Igual que testaferrato. Porque la modernidad penal en la República Dominicana no ha llegado no, ahí. Pero cuando tenemos un código viejísimo. Cuando usted someta a un imputado, ¿cuáles son los elementos constitutivos del sicariato? No hay. No existe porque no está descrito. No están descritos. Entonces, enriquecimiento no justificado. Bueno, esta ley tiene eso es uno de los peores. Claro. Enriquecimiento justificado. O sea, cuando vaya un fiscal y le pregunte a usted de dónde usted sacó ese carro, si usted, que este carro se lo regalaron, hasta un empresario que le quiso regalar ese carro, y usted no tiene forma de justificar ese dinero que usted se ganó, ya el carro lo puede quitar por extinción de dominio. Falsificación usted no de puede documentos. Justificar ese bien que usted tiene. Es un disparate. Falsificación de documentos públicos. O sea, si yo falsifico un acta de nacimiento, que se daba mucho antes los peloteros, entonces le voy a quitar a él todo lo que él se ganó jugando pelota. También. O sea, porque él falsificó un acta de nacimiento. O la familia. Coño, o sea, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas. Tráfico ilícito de piezas de arte o arqueológicas de patrimonio histórico y cultural. Delito financiero, o sea, todos los delitos. Es que yo vi como una desesperación en la aprobación de esa ley. Todos los delitos financieros. O sea, ahí no se ponderaron las cosas. No, que no hay delito grave ni menos grave. Oye, son todos. De que delito financiero, pero delito financiero puede ser cualquier tontería. Crímenes y delitos de alta tecnología. Un delito financiero es que una persona agarre, un hijo, por ejemplo, agarre la tarjeta del papá y vaya y le saque dinero. O alguien que clonó una tarjeta y sacó 2,000 pesos. Por eso, porque como no está certificado un rango de gravedad o no, por eso ya. Esa ley no fue ponderada. Crimen y delito de alta tecnología, todos. O sea, yo mando en un grupo de WhatsApp un mensaje insultante, o publico en mis redes sociales cualquier cosa también, y me retienen una falta con un delito de eso, ya también yo soy pasible de que me apliquen la ley de extinción de dominio. Uso indebido de información confidencial o privilegiada. O sea, que un médico que divulgue la información de un paciente también le pueden aplicar la ley de extinción de dominio. Pero es que eso está previsto en el Código Penal, el secreto profesional. Eso está previsto. Bueno. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la sanción penal por eso? O sea, ¿cuál es la sanción penal? Hay cuestiones que son de carácter ético. Exacto. Y los gremios profesionales tienen su consejo de ética y de disciplina. Eso está regulado, el ejercicio profesional está regulado. Claro. Entonces, esa fue la última. Ese es el último. Okay. Voy a las dos preguntas que me hizo Héctor. La primera, ¿por qué se aprueba así? Bueno, esto es una cuestión política, con esto se hizo mucha campaña. Y es uno de los... Es lo único que este gobierno pudiese decir que se ha hecho. De lo que se prometió. De lo que se prometió. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuáles son las leyes que han generado, que han sido fuente de escándalo? O la ley 340-06, compra y contrataciones. ¿Dónde está la modificación de esa ley? No está. Esa ley se modificó en 24 horas para comprar unas vacunas. Solamente. O sea, una modificación express. Eso duró 3 días en las dos cámaras y se conoció para comprar las vacunas. ¿Dónde está la ley, la modificación de la ley de función pública, 4108? Tampoco. O sea, no existe. ¿Y la ley 1015? Pero... la de la Cámara de Cuentas y la de Contraloría. Pero entonces, díganos algo brevemente, ya en los minutos finales. ¿Por qué el presidente ha dicho en el Palacio Nacional que quien robó devolverá lo robado por esta ley? Póngalo, señor director, mire, aquí está, esta es la portada
Vamos a verlo por aquí. Esta es la portada del Nuevo Diario de hoy. Dice: Abinader promulga ley de extinción de dominio proclamando quien robó devolverá lo robado. Y más arriba dice: advierte a funcionarios aprovechen de bienes recuperados que irán a prisión. Entonces, si no hay retroactividad y al contrario hay una vacación legal de 1 año para que la ley entre en vigencia, ¿cómo usted califica esa declaración del presidente Luis Abinader? Un error gramatical. Quien robará, devolverá lo que se robe. Fue lo que debió decir. No quien robó, porque no se aplica. Un error gramatical. Un error gramatical. Quien robará, o quien robe, devolverá lo que se robe. Eso es lo que... Porque para atrás no se puede. Pero él dice, y qué bueno que señalaste eso el tema de los funcionarios que hagan mal uso de los bienes. Ahora, un fiscal al que le asignen un carro está haciendo mal uso de un bien. Y por eso tiene que ir preso, como establece la norma, que aquí se crean dos infracciones, que el prevaricato por acción y el prevaricato por omisión, en los artículos 101 y 102. También. Sí, claro. O sea, una prevaricación por no hacer, también claro. Por eso. Prevaricato por acción, y lo leo lo más rápido que pueda. El servidor o funcionario que emita una decisión, resolución, solicitud o ejecute un acto manifiestamente contrario a esta ley, incurrirá en prisión de 2 a 5 años. ¿Oíste? O sea, 2 a 5 años, multa de 50 a 400 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para el ejercicio de derechos. Imagínate que ponen 400 salarios mínimos. ¿De dónde va a sacar esos cuartos si no un ladrón? No es, la conjunción que usa no es o, es i. Pero usted no me dijo si eso podría ser susceptible de un recurso. Por supuesto, porque el primer principio es la formulación precisa de cargo. Cuando yo digo cualquier infracción, yo no estoy tipificando la conducta claramente. Ese artículo, según su criterio, se cae en el Tribunal Constitucional. Ese artículo que tiene todas las causales. Lo primero que vamos a ver son muchas acciones en control difuso. O sea, dentro de los procesos se van a alegar muchas inconstitucionalidades. Y eso va a empezar a producir jurisprudencia al margen de las acciones directas en constitucionalidad. Sí, que toma más tiempo. ¿Usted cree que puede pasar con esa ley lo que ha pasado con la ley de partidos políticos? Bueno, yo esta ley la veo de difícil. Le han quitado muchísimos artículos ya. Bueno, lo que pasa... lo que ha quedado tampoco lo quieren aplicar los partidos. Sí. Ni la Junta la quiere aplicar. El grito vendrá, porque esto de poner un vacatio leyes tiene su objetivo, echarle agua al vino. Ya la semana que viene nadie va a hablar de eso, hasta que comiencen a aplicarla a final del año que viene. Entonces ahí va a empezar de nuevo el debate, pero ya vamos a estar inmersos en el proceso político y eso lo resolverán los tribunales.